Hermanos y hermanas, bienvenidos al devocional matutino. Vamos a leer 2 de Corintios capítulo 2. Este capítulo es parte de la construcción del templo, es un capítulo muy importante. De capítulo 1 al capítulo 9 de 2 de Crónicas habla acerca de Salomón. Y también enfatiza principalmente en la construcción del templo. Y a partir del capítulo 10 habla de otro personaje. Entonces, del capítulo 1 al capítulo 9 de 2 de Crónicas se habla acerca de Salomón. Y capítulo del 3 al 7 habla específicamente de la construcción del templo. En ambos, Primera de Reyes y Segunda de Reyes, cuando se habla de Salomón, cuando está construyendo el templo, habla de muchos de los eventos en la vida de Salomón al estar construyendo el templo. Pero al leer en Crónicas, en estos capítulos, usted puede ver que la construcción del templo puede ser la parte más importante de la vida de Salomón. Y esto es muy importante. ¿Por qué esto es tan especial? La primera y segunda, el libro primero y segundo de Crónicas, el Espíritu Santo había inspirado a la gente de Israel, especialmente a los escribas, que cuando ellos regresaban en tiempos de Zorobabel, de Esdras, de Nehemías, ellos regresaron a Judá. En el tiempo de ese regreso a Judá, y cuando ellos guiaron a la gente a que regresaran a Judá, Israel, Jerusalén era una ciudad en ruinas, porque en ese tiempo Jerusalén estaba sitiada y enfrentaba la amenaza de las naciones. Y también cada uno tenía su propia tierra. Pero la tierra de ellos quizá no se encontraba en Jerusalén, sino en otras áreas, en Galilea o en otras partes, porque cada miembro de tribu tenía su tierra determinada por Dios y no toda estaba enfocada o centralizada en el área de Jerusalén. Entonces, en ese momento, ¿qué era lo más importante? La seguridad. Si usted quiere seguridad, usted no debería de vivir en Jerusalén, porque las naciones extranjeras se mantenían atacando en ese territorio. Y los gentiles querían venir y querían tratar de poseer esta tierra. Quiere decir que los judíos no estaban seguros allí. Si usted quiere reconstruir su economía, si usted quiere reconstruir su nación, usted no debería de estar en Jerusalén, usted debería de estar en otra área. Entonces, que cada uno, lo ideal es, o lo que se esperaría es que cada persona, de acuerdo a la tribu con que pertenece, va a la tierra que se le había designado en el territorio de Israel. Pero en primer libro de Crónicas y el segundo libro de Crónicas, aquí se registra la construcción del templo. Y se muestran todos los esfuerzos que hizo Salomón para construir el templo. Y entonces el autor registra lo que él desea enfatizar.
porque hay muchos eventos en Primera y Segunda de Reyes, se registran muchos hechos relacionados con la vida de Salomón, pero en Primera y Segunda de Reyes se enfatiza en la construcción del templo. El autor escogió específicamente estos hechos para contenerlos en este libro de Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas. La prioridad está en la construcción del templo. Es más importante, tiene prioridad número 1, por encima de la economía del país o de la seguridad de la nación. Así que Primera de Corintios y Segunda de Corintios le enseña a los israelitas que ellos tienen que dejar ir todo. Y tienen que permitir que sea la construcción del templo la prioridad número 1. Inclusive más allá de la economía de su propia nación. En Segunda de Corintios tenemos más de 30 capítulos. Capítulo 1 del capítulo al 9 es la primera parte, donde habla de la construcción del templo. Y es durante la era de Salomón. Por ejemplo, en el capítulo 1 se habla acerca de la gloria de Salomón. Esto es lo que vimos ayer. De qué tan glorioso era Salomón cuando él pidió a Dios por sabiduría. Pareciera que conforme él, en el momento en que él llegó a ser rey, él se dirigió a ofrecer sacrificios. Y ofreció sacrificios a Dios. Pareciera así como que Salomón, una vez que le fue dado la sabiduría, fue de inmediato a Gabaón a ofrecer sacrificios. Esto nos dice que lo primario es ofrecer sacrificios al Señor. Y en el segundo capítulo se nos habla de cómo se están preparando para la construcción del templo. Capítulos del 3 al 4 se habla de cómo es que de hecho está siendo construido el templo, de cómo está siendo construido. Y del capítulo 5 al 7 se habla de cómo el templo debería de ser ofrecido. Y el capítulo 8 nos habla de la finalización de la construcción del templo. Y luego habla de la bendición del templo. La gran bendición que él recibió después de que este templo fue construido. Y así es como yo voy a compartir con ustedes cómo estos 9 capítulos son divididos y el contenido de estos capítulos. Y es que yo quiero que ustedes miren el núcleo, lo central de estos 9 capítulos. El capítulo 1 hace eco a la segunda parte del capítulo 8 y el capítulo 9, que está hablando acerca de la bendición del templo. El capítulo 2 y la segunda parte del capítulo 8 hacen eco, donde habla de la preparación del templo. Y es la primera parte del capítulo 8. Hacen eco uno con la otro. Y el capítulo 3 y el capítulo 4 hacen eco al capítulo 5 y 7. Capítulo 3 y 4 hablan de la construcción. Capítulo 5 habla acerca de ofrendas. El patrón en que esto está registrado, hay un patrón. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, 7. Capítulo 2 hace eco
capítulo 8. Lo que están tratando de expresar es importante. La construcción del templo no es solamente, lo más importante es que en la construcción del templo y la ofrenda. Después de que el templo fue construido y fue ofrecido a Dios, ustedes pueden ver la bendición que Salomón recibió. Y también esto es una bendición para los israelitas. Lo que el rey ha recibido, también la gente lo recibe, el pueblo lo recibe. Cuando el rey recibe gloria, también el pueblo va a recibir gloria. Cuando el rey recibe sabiduría, también el pueblo va a recibir sabiduría. En otras palabras, todo el país va a estar bien. Esto también muestra el tiempo tan esplendoroso de la vida de David y la vida de Salomón en la historia de Israel. ¿Y cómo podemos empezar? ¿Cómo es que se puede empezar a reconstruir el país? No tenemos que seguir la naturaleza carnal. No tenemos que seguir nuestros deseos carnales. Nosotros debemos de seguir siempre los principios espirituales. ¿Cómo podemos renovar, reedificar nuestra nación y que sea fuerte otra vez? ¿Cómo podemos reconstruir nuestra nación? Este principio espiritual de construir el templo es muy importante. Por eso yo quiero decirles que en nuestra propia iglesia, al principio nosotros nos reuníamos en un lugar, pero después Dios nos movió para que tuviéramos un fondo para la construcción del templo y entonces nos mudamos a North Point y ahí continuamos con Entonces, luego de que construimos allí en North Point un edificio para la iglesia, el Señor nos motivó a que tuviéramos reunir ese fondo para la construcción de la iglesia. Y cuando a quien le alquilábamos el lugar para la iglesia en North Point, nos dijeron, tiene que irse de acá porque ese lugar estaba en el muelle del punto norte, y dijeron, tienen que irse, el gobierno está ejerciendo presión, tienen que irse, dijo la compañía encargada de arrendar esas áreas. Entonces nosotros oramos a Dios y damos gracias porque teníamos el fondo de construcción del templo que se llamaba Zacarías. En ese momento solamente teníamos $4 millones de Hong Kong. Y Dios nos trajo a donde nos encontramos hoy, Tsuen Wan. Gracias a Dios, Él nos trajo acá. Y con esos $4 millones de Hong Kong, nosotros completamos después logramos tener 50 millones y entonces pudieron lograr adquirir una propiedad y después otra propiedad que es donde se encuentra The Mercy Seat, y después otra propiedad que se llama CMC, y después se dio el proyecto en la isla de Chen Chao, se llama el proyecto Querubín, que es después entonces empezaron a adquirir, primero adquirieron en la isla de Chen Chao el Jardín del Edén y después el proyecto, después esa área, esa propiedad llegó a ser un lugar para tener retiros para nuestra iglesia y también para otras iglesias. ¿Y por qué es? Porque recuerden que después de que Israel regresó del cautiverio, la primera cosa que tenía que hacer para edificar la nación era construir el templo.
Y al construir el templo se da gloria. Así que hoy nosotros vamos a leer capítulo 2, teniendo como perspectiva todos estos 9 capítulos de Segunda de Crónicas, teniendo en consideración todos estos 9 capítulos. Vamos a construir para la presencia de Dios. Voy a construir un templo para el Señor. Esto viene del capítulo 1. Determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y casa para su reino. Segundo de Crónicas, capítulo 2, versículo 1. Aquí en Segunda de Crónicas se enfatiza. Es muy diferente al énfasis que se registra en Primera de Reyes. El Primera y Segunda de Reyes no solamente habla de la construcción del templo, sino que también se habla de qué tanto se duró y cuántos recursos se usaron. Y cómo el libro de Reyes, cuando hace el recuento de todo eso, tiene como una connotación negativa. Pero en Crónicas solamente habla de la bondad del rey Salomón. Determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y casa para su reino. No solamente él construyó el templo, sino que también construyó una casa real para sí mismo, una casa para su reino. En esos países, el templo viene primero. Primero tiene que tener el templo y después el palacio. El palacio es solamente una continuación de la construcción del templo, pero el templo es lo más importante. Y cuando Salomón se determinó, en la versión china dice que él edificó el templo al nombre de Jehová, para la gloria de Dios. Porque cuando ellos estaban cautivos, la gloria de Dios ya se había partido antes de que ellos fueran llevados a cautiverio. La gloria del lugar santísimo había partido. Porque Jerusalén estaba tan corrupta. Ni siquiera los sacerdotes adoraban a Dios. En el lugar santísimo ellos adoraban ídolos. Por eso es que Dios dice, yo necesito dejar este lugar. Y entonces la gloria de Dios dejó el lugar santísimo. Dejó el lugar santísimo. Esa fue la visión que el profeta Ezequiel miró. Y entonces esta gloria partió. Y Dios estaba buscando por su templo, porque su templo había sido corrompido. La presencia de Dios ya no estaba más allí. Y la gloria de Dios, que es la presencia de Dios, partió. De todas maneras, Él no hizo eso de forma inmediata. Dios se mantenía buscando a su templo. Y la gloria en la puerta del oriente
allí se mantenía. Y él miraba atrás. Y Dios se determinó a dejar el templo, ese templo. Y entonces regresó, se fue al cielo. La gloria de Dios y la presencia de Dios dejó a su pueblo. Eso son porque el pecado de los israelitas hizo que Dios partiera. Y entonces el castigo de Dios sobre su pueblo es el cautiverio. 70 años de cautiverio. Y después de esos 70 años de cautiverio, de acuerdo con la profecía, el Señor llevó a cabo su promesa y le dijo, pueden regresar a Jerusalén. Pero antes de regresar, ¿qué es lo que ellos tienen que hacer? En el momento en que ellos regresan, ellos tienen que construir el templo. Segunda de Corintios está motivando a la gente a construir el templo. El templo previo había sido arruinado, destruido. Ahora hay que reconstruir. Hay que edificar. Aquí los autores, los escritos, estos son los registros de los escribas. Estos son los registros de los escribas. En la versión china dice, Salomón dijo, voy a edificar el templo para el nombre de Jehová. Y a través de esa oración ellos querían decirle a la gente de su tiempo, nosotros debemos construir, edificar un templo para tener con nosotros la presencia de Dios. Para tener la presencia de Dios. Y para ello nosotros necesitamos un templo. También necesitamos construir un palacio. Esta es una continuación del templo. Lo más importante es la presencia de Dios. Y designó Salomón 70,000 hombres que llevasen cargas y 80,000 hombres que cortasen en los montes y 3,600 que los vigilasen. Nosotros también podemos ver el formato, la forma en que está Crónica registrando estos eventos. Para mí, el primer versículo, la primera oración con la que inicia este capítulo sería como el título de este capítulo. El Espíritu Santo nos inspiró para decir esto. Determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová. Es como un título para este capítulo. ¿Y cómo es que ellos edifican? Los demás versículos lo describen. Y cuando nosotros vemos la estructura, especialmente versículos 17 y 18, y contó Salomón, versículo 17, todos los hombres extranjeros que había en la tierra de Israel, después de haberlo ya contado David su padre, y fueron hallados 153,600, y señaló de ellos 70,000 para llevar cargas y 80,000 canteros en las montañas, y 3,600 por capataces para hacer trabajar al pueblo. El versículo 17 y 18 son paralelos con el versículo 2. Es solamente un registro más detallado. ¿Quiénes son estas personas? Eran extranjeros, no eran israelitas. Lo que ellos hicieron y el número es el mismo. La cantidad de ellos es el mismo. Para la construcción del templo Dios va a preparar todo. Tenía a extranjeros, tenía los recursos,
de naciones extranjeras. Cuando el rey Salomón quería construir el templo para el nombre de Jehová, Jehová preparó todo para él y Salomón tomó acción. Entonces, versículo 2 de Segunda de Crónicas, capítulo 2, hace eco o es paralelo al versículo 17 y 18. Y Dios proveerá. Versículo 3 y versículo 16 es como lo que usted tiene que poner entre paréntesis. Y de versículo 3 al versículo 10 están los requerimientos, los requisitos, lo que está solicitando Salomón. Él envió gente y escribió una carta dirigida al rey Hirán, rey de Tiro. Y el versículo del 11 al 15 es la respuesta del rey Hirán, que era el rey de Tiro. Entonces aquí hay dos. Esto es como una especie de paréntesis en donde se registra cómo es que el rey Salomón viene y hace esta petición al rey de Tiro, el rey Hirán. Aquí habla acerca de cómo es que pidió y también habla de la respuesta del rey Tiro. Salomón tiene un objetivo y es construir el templo para la casa del Señor y entonces toma acción. Viene, preparó a la gente, preparó a los obreros, escribió la carta, él pidió al rey Hirán, el rey de Tiro, y en el versículo del 3 al 10 habla acerca de la petición a un rey extranjero, que es el rey Tiro. Si leemos el capítulo 1, Salomón, de hecho, fue una petición a Dios. Cuando Dios se mostró a sí mismo a Salomón en Gabaón, después de que Salomón ofreció la ofrenda, entonces Dios se le aparece, se le muestra a Salomón cuando Dios se manifiesta a sí mismo a Salomón y le pregunta, porque Dios tiene muchos regalos, dice, ¿qué quiere? Y Salomón dice, yo quiero sabiduría para poder reinar sobre tu pueblo. Y entonces le dice Dios, bueno, le voy a dar lo que me ha pedido. Usted me pidió sabiduría, se la doy. Y también lo que no me ha pedido, riqueza, honor, la vida de sus enemigos. También una larga vida, también se lo voy a dar. Aquí entonces nos está hablando acerca del patrón que hay en cuanto a pedir, hacer la petición ante el Señor. Y luego aquí se da la petición en el segundo capítulo de Segunda de Crónicas se nos está hablando entonces de las necesidades de los materiales para el templo y cómo es que esos recursos para la construcción del templo van a venir. Aquí hay un patrón. Él tiene que ser así como su padre. Le pide al rey de Irán y le dice, yo tengo que construir un templo para el Señor. Yo necesito recursos, necesito obreros, por favor démelos. Y también yo le voy a pagar y con esto le voy a pagar. Y entonces detalla cómo es que le va a pagar. Y así, esto es lo que de lo que se habla en versículos 3 y 4.
Él viene y le dice lo que necesita y cómo le va a pagar al rey de Tiro, al rey Irán. Entonces aquí Salomón nos está diciendo, tenemos que pedir, pero no solamente pedimos a Dios, sino también al rey en la tierra, que es lo que necesitamos. Se formula una petición. Versículo 3, y envió a decir Salomón a Irán, rey de Tiro, haz conmigo como hiciste con David mi padre, enviándole cedros para que edificara para sí casa en que morase. Versículo 3. Siguiente, he aquí yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él, y para la colocación continua de los panes de la proposición, y para el holocausto mañana y tarde. En otras palabras, tengo que construir un templo en el nombre del Señor para hospedar su presencia. ¿Cómo? Y está mostrando aquí cómo es que va a usar ese templo para hospedar la presencia de Dios, para quemar incienso aromático delante de él, y para la colocación continua de los panes de la proposición, y para holocaustos a mañana y tarde, en los días de reposo, nuevas lunas y festividades de Jehová nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Es como se adora a Dios, lo que se muestra en ese versículo. Yo he llegado a ser rey ahora, está diciendo Salomón. Yo quiero construir un templo para el Señor. Cuando los escribas escribieron crónicas, ellos escribieron la petición del libro de Reyes y llegaron a hacer crónicas. Y dice, Israel, contemple, mire en el pasado, esto es lo que los reyes hicieron. Pero en el tiempo de el rey, en los tiempos de los reyes, en los tiempos pasados nosotros habíamos dejado a Dios, y por eso es que Dios nos abandonó, su presencia se fue, su presencia partió. Pero ahora nosotros hemos regresado, tenemos que edificar el templo, tenemos que ser cuidadosos. ¿Cómo nosotros podemos nosotros hospedar la presencia de Dios? Y es a través de ¿qué? De quemar incienso aromático delante de él, de la colocación continua de los panes de la proposición, holocaustos en la mañana y en la tarde, y en los días de reposo, nuevas lunas, festividades de Jehová. Y muy pronto nosotros vamos a celebrar aquí en 611 la festividad de los tabernáculos, también conocida como Sukkot. Y es en esta época en que Jesucristo vino y moró entre nosotros. Su presencia, la presencia de Dios, vino a nosotros. ¿Por qué es que nosotros nos reunimos aquí para tener devocionales matutinos? Es porque nosotros continuamos siempre recordando esto. Desde enero del 2001, cuando estábamos en Taipei, yo y la pastora Débora, y mi esposa Simo Delfina tenía problemas de hemorragia y tenía que estar en cama. Entonces yo tenía devocional y solamente la pastora Débora era la que estaba de audiencia. Y nosotros, yo recuerdo esos tiempos, vinimos acá, no teníamos nuestro propio lugar, pero teníamos devocional en mi propia casa. Y hasta el día de hoy, no solamente nosotros mantenemos el devocional matutino, sino que ahora yo tengo 71 años, pero ya mis hijos espirituales se han levantado.
y todos estos hijos míos pueden mantener encendiendo la lámpara en la mañana y en la tarde. Y esto es algo establecido por Dios. Es una luz que no puede ser apagada. Eso es el quemar incienso aromático delante de Él. Permitamos que la presencia de Dios esté en el templo. Encender la lámpara y continuar presentando los panes de la proposición y a estar al lado de del candelabro. Así es como nosotros acogemos la presencia de Dios. En el pasado yo hacía esto todos los días. Pero a veces yo siento que no tengo suficiente descanso. A veces después de los devocionales matutinos, yo me siento cansado durante todo el día. Y si yo juego baloncesto por las tardes, yo regano mi energía, recobro mi energía. Cada semana yo hago sanidad. Yo hacía sanidad. Antes, cada tarde, yo estaba haciendo oraciones por sanidad y por liberación de la gente. Pero después yo me di cuenta, mientras yo estaba haciendo estos ministerios de liberación y de sanidad, me di cuenta que me estaba durmiendo, estaba tan cansado y de repente yo me doy cuenta, pero yo tengo tantos hijos, son tantos, todos los colaboradores como el pastor Jason, el pastor Hockey, todos ellos pueden también compartir. Inclusive, a veces yo me preparo y digo, voy a ir al devocional matutino mañana. Pero entonces no me despierto y yo digo, es que ya estoy mayor. Y si yo pienso y pienso acerca del devocional, a veces no duermo suficiente porque yo pienso, yo tengo que acoger la presencia del Espíritu, yo tengo que adorar al Señor. Y durante el tiempo de respuesta, yo quiero que los colaboradores aprendan cómo seguir a Dios, que aprendan la guianza del Espíritu Santo. Porque muchas veces Dios nos da revelaciones durante los devocionales. Y por eso es que a veces yo no puedo dormir bien. Pero ahora yo no tengo ahora tengo un modelo diferente. Ahora yo no les digo que yo voy a ir. Entonces las personas que están designadas para compartir se van a preparar. Pero entonces si cuando yo me levanto yo me siento bien y renovado y refrescado, entonces yo llego. Un día, por ejemplo, me desperté a las 7:30, tuve suficiente tiempo para dormir. Y yo sentí, dormí bien. Entonces yo quiero dar gracias aquí a todos mis hijos y también quiero motivar a todos mis hermanos y hermanas. Su participación es importante. No piensen que es que uno dice, si yo estoy aquí va a haber más gente, si no estoy no va a haber más gente. No, se trata de que es importante que Dios está aquí. Así que mis hijos y los hijos de mis hijos, levántese. Dios está aquí. Lo que nosotros estamos haciendo aquí es hospedando, acogiendo la presencia de Dios. Así que el autor de Crónicas o los autores de Crónicas, cuando nosotros registraron esto, entonces una vez que tenemos el templo, nosotros podemos ofrecer esto al Señor.
el incienso aromático y el pan de la proposición. Esto es la palabra de Dios. Y eran 12 panes, quiere decir que cada tribu tenía su parte. Hay que hacer ofrendas en la mañana y en la tarde. Y entonces las ofrendas quemadas, holocaustos de mañana y tarde, son muy importantes. Y en el capítulo 1 podemos ver que cuando Salomón ofreció ofrendas a Jehová en Gabaón y oró allí, porque hay que incluir el hacer ofrendas. Es que no podemos venir y presentarnos ante Dios con las manos vacías. Así que cuando venimos al templo y adoramos a Dios, nosotros le damos a Dios ofrendas. Esta es una parte muy importante de nuestra adoración a Dios. Y otra cosa es la oración. Capítulo 1 y capítulo 2 también habla acerca de la oración. Cuando usted pide va a haber una respuesta. Cuando usted le pide a Dios, Dios le va a dar. Por supuesto que tenemos que saber cómo pedir con sabiduría. E inclusive cuando nosotros le pedimos a la gente, tenemos que hacerlo con sabiduría, pero hay que tomar acciones, hay que hacer acciones para la construcción del templo. Adorar a Dios en el templo es muy importante. E inclusive cuando nosotros tenemos servicios en línea, adoración en línea. Quizás usted va de camino a algún lugar y no puede venir a la iglesia para adorar, ok, pero cuando viene al templo es importante venir al templo y adorar porque la presencia de Dios está en el templo. La presencia de Dios no está en línea. La presencia de Dios está en nosotros. Por supuesto que algunas personas piensan, oh, sí, como la presencia de Dios está en mí, entonces no tengo que ir a la iglesia. No, aquí en este lugar adoramos juntos y el Espíritu Santo está en medio de nosotros y obra en medio de nosotros. Tenemos el mismo Espíritu para poder contener, para poder tener la presencia de Dios. Versículo 5 dice, y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Versículo 6, mas ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos de los cielos y los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? Quemar inciensos habla de oración. Es cuando oramos a Dios. Esta es una parte muy importante de nuestra adoración a Dios en el templo. Por eso yo les motivo a cada uno de ustedes que cuando viene al templo, que ore. Necesitamos ofrecer nuestra adoración. Tenemos que hacer ofrendas. No solamente haga ofrendas una vez al día, no haga eso. No haga ofrendas solamente una vez al año, corrección, no haga ofrendas solo una vez al año, no haga eso. Y no diga, una vez al mes. Para mí, yo diezmo, yo tengo ofrenda de acción de gracias y también cuando tengo inspiración del Espíritu, yo ofrendo para el fondo de la educación o yo ofrendo a veces más del 20% o el 30%. Yo lo divido. Inclusive el diezmo,
yo lo divido en 4 partes y así entonces yo cada vez que vengo ante el Señor yo puedo ofrecerle algo. Porque cada vez que yo vengo al templo yo quiero darle algo a Dios. Y ustedes pueden hacerlo también de esa forma. O quizás su ofrenda incluye sus diezmos, su acción de gracias. Está bien, tenga libertad, pero asegúrese que cada vez que usted viene al templo, usted puede hacerle una ofrenda a Él. Y entonces Salomón le pide al rey Irán, al rey de Tiro, mándeme una persona capaz de hacer obras. Envíame pues ahora un hombre hábil que sepa trabajar en oro, en plata, en bronce, en hierro. Versículo 7. Es como cuando Moisés estaba construyendo el tabernáculo de reunión. Salomón tenía su propia gente, pero también le pidió al rey Irán, mándeme una persona. En el versículo 8, envíame también madera del Líbano, cedro, ciprés y sándalo, porque yo sé que tus siervos saben cortar madera en el Líbano, y aquí mis siervos irán con los tuyos. Entonces pidió por materiales, por los recursos, por esa persona, y en el versículo 10, y aquí, para los trabajadores, tus siervos, cortadores de madera, he dado 20,000 coros de trigo en grano, 20,000 coros de cebada, 20,000 batos de vino y 20,000 batos de aceite. Aquí en Crónicas se registra solamente el pago de Salomón. Pero en el libro de Reyes se registran más. Aquí a mí me parece que esto se trató de una especie de, como de un regateo para acordar el precio por los materiales. Y entonces, versículo 11, Hirán, rey de Tiro, respondió por escrito que envió a Salomón, porque Jehová amó a su pueblo, te ha puesto por rey sobre ellos. Versículo 11. Bendito sea el Señor, bendito sea Jehová, el Rey de Israel, que hizo los cielos y la tierra, y que dio al rey David un hijo sabio, entendido, cuerdo y prudente, que edifique casa a Jehová y casa para su reino. Yo pues te he enviado un hombre hábil y entendido, Irán Abí, hijo de una mujer de las hijas de Dan, mas su padre fue de Tiro. Él quiere decir que esta persona que él envía es muy buena en lo que hace. Él va a construir el templo junto con sus hombres. Versículo 15. Ahora pues envíe mi señor a sus siervos el trigo y cebada y aceite y vino que ha dicho. Yo estoy bien, estoy de acuerdo con su pago, lo que le está diciendo. Versículo 16, y nosotros cortaremos en el Líbano la madera que necesites y te la traeremos en balsas por el mar hasta Jope, y tú la harás llevar hasta Jerusalén. En esto registrado en el Segunda de Crónicas, Salomón escribió una carta. Yo quiero madera, yo quiero hombres, obreros. Y el rey de Tiro, Irán, le escribió a Salomón diciendo, le voy a dar la madera, le voy a dar a los obreros, lo que sea que usted me quiere, que usted pide, se lo doy. Esta es una comunicación bastante fluida. En el capítulo 1, Dios era justamente como en el capítulo 1, donde
donde Salomón viene y pide y Dios le da. Entonces aquí se mira, lo primero que tenemos que hacer es edificar el templo para poder contener, para poder acoger, para poder mantener la palabra de Dios. Sí, eso debe ser prioridad número uno, porque nosotros tenemos que orar en ese lugar, tenemos que ofrecer, dar ofrendas al Señor en ese lugar, tenemos que encontrarnos con Dios allí. Ese es el propósito, ese es el objetivo de construir el templo. Y si ese es nuestro objetivo, lo que sea que nosotros pedimos, lo que sea que nosotros necesitamos, Dios lo va a proveer. Inclusive los obreros. Aunque este hombre era un rey gentil, él va a proveer todo aquello que se necesite para el templo. Aquí podemos ver que la gloria de Salomón, que inclusive su pueblo recibió esa gloria. ¿Por qué? Porque el Dios a quien él sirve es el Dios más grande. Nosotros también tenemos que servir a este gran Dios. Y lo primero que tenemos que hacer es construir el templo. Hermanos y hermanas, ¿es esto lo que usted cree? Quizás usted se acaba de graduar de la universidad y apenas está pensando a trabajar. O quizás acaba de iniciar la universidad, o acaba de iniciar su propio negocio, o acaba de casarse, como el hijo de Ruby, que se acaba de casar en julio. Lo más importante es la presencia de Dios. Si su presencia, la presencia de Dios está en usted, en su hogar, en nuestro templo. Nosotros decimos, esta es una iglesia, ¿verdad? ¿Tenemos nosotros la presencia de Dios en nuestro corazón, en nuestro espíritu? Es lo primero que tenemos que saber. Lo primero que tenemos que hacer es edificar un templo para el Señor, para contener su presencia. En los pasados 20 años, más de 20 años, todo aquello que yo le he pedido al Señor, el Señor me lo da, y mucho más allá de mi imaginación. Él completa todo aquello. Yo no le pido al Señor por una vida larga, pero yo estoy proclamando que yo voy a vivir hasta 120 años. Y yo creo que esto es lo que Dios quiere. Dios me ha dado una muy buena salud. Ahora tengo 71 años y yo todavía juego baloncesto con jóvenes. Todavía estoy muy saludable. Comparado con mis ex compañeros, yo no me atrevo a poner mis fotos en el grupo de mis ex compañeros, porque cuando yo posteo mis fotos en ese chat, todos allí se quedan en silencio. Entonces me siento un poco embarazoso. El Señor ha bendecido mi salud. Inclusive mis hijos van a tener larga vida y van a ser prósperos. Yo voy a estar muy solo. Si yo estoy aquí y mis hijos ya han partido con el Señor, ¿verdad? No. Así que quizás tengo que pedir por algo más. Tengo que ajustar el número. Dice, yo no bajo muchas aplicaciones y yo no tengo tantos, en mi mente no recuerdo tantas contraseñas. En mi tiempo nosotros pensábamos que la radio era algo tan normal, pero nuestros padres, mis padres o la generación anterior no sabían cómo operar una radio. Y aquí yo le tengo que pedir a Dios que me ayude para usar esos nuevos aparatos que existen hoy, ¿verdad? Esperemos un tiempo en el Señor. Permítenos, Señor, escuchar tu palabra.
Queremos anhelarte a ti, Señor.
Señor, nosotros deseamos tu presencia. Esto es también una oración. Salomón determinó edificar casa al nombre de Jehová. Señor, tu nombre es grande. Tu nombre es digno de ser exaltado. La Iglesia 611 hoy determina poner el nombre del Señor en el centro de Hong Kong para construirle un templo. Eso es lo que está en nuestro corazón. Señor, yo te doy gracias a ti. El templo ya ha sido establecido, construido aquí en el centro de Hong Kong, porque nosotros queremos eso, mantener tu presencia, porque tu presencia nos renueva. Que tu presencia venga en medio de tu templo, Señor. Y cada uno de nosotros no estemos solo en los atrios, sino que en el lugar santísimo podamos encontrarnos contigo. Que nuestro corazón te exalte, que exalte tu nombre. La razón para vivir es para adorarte, Señor. Más de ti, Señor, menos de nosotros. Que esperemos en ti. Tu presencia es más y más manifiesta. Señor, te amamos. Te amamos con toda nuestra vida
Y por el resto de nuestras vidas nosotros queremos acoger tu presencia. Y no hay nada más importante que edificar tu templo, porque en él te tenemos a ti, Señor. Y podemos recibir tu revelación al venir al devocional matutino. Ayúdanos a acoger, hospedar tu presencia aquí, Señor. Nosotros, tu pueblo, queremos decirte que por toda nuestra vida nosotros vamos a edificar templo para tu nombre. Y nosotros estamos determinados a hospedar, a acoger tu presencia en tu templo. Oremos a Dios. Dígale a Dios, estamos dispuestos a acoger, a recibir, a hospedar tu presencia. Salomón dijo, construir, edificar el templo del Señor es más importante que la seguridad nacional y que la economía nacional de la nación. Digámosle al Señor, esa es nuestra clave entre Dios y nosotros. No es algo solo importante entre Dios y el templo, es algo entre usted y Dios. ¿Usted piensa que hay algo más importante que edificar el templo de Dios? Tenemos que reorganizar nuestras prioridades. Tenemos que rendirnos y aprender del rey Salomón. No es la relación a lo que nosotros nos aferramos, es a tu presencia, porque sabemos que cuando oramos a ti, tú aún nos das más y más de tu presencia. Cuando venimos a este lugar cada mañana, cuando encendemos la lámpara, es eso lo que nosotros deseamos. Deseamos tu presencia en este lugar, tu presencia en nuestros corazones. ¡Qué bueno! Señor, tu presencia venga más y más a nosotros, que tu presencia nunca ha parado por los pasados 25 años. Señor, que en cada aspecto de nuestra vida estemos determinados a hospedar tu presencia, a acoger tu presencia. Hermanos y hermanas, pongámonos en pie y respondamos a Dios.
Pronto tenemos el proyecto Querubín en la isla de Chenchao. Oremos para que la mano del Señor esté sobre ello. Señor, libera todos los recursos para este proyecto, Señor. Y nosotros oramos a ti, Señor. Y cuando oramos juntos y cuando nosotros proclamamos que estamos determinados a aportar para el proyecto de construcción en que 611 se ha dedicado para ti, Señor. Y vamos a quemar incienso ante ti, Señor. Y vamos a continuar presentando el pan, Señor, de la proposición de la mañana y en la tarde. Y vamos a seguir celebrando tus festividades. Oh Padre, a ti clamamos, restaura tu trono en esta tierra. Abre nuestros ojos. Abre tus ojos, Señor, y escucha nuestro clamor. Perdónanos, Señor, esta es nuestra oración. Todas las naciones vendrán ante tu trono para levantar tu nombre en alto sobre todos los nombres. Ven y reina, poderoso Rey. Encuéntrate con nosotros en este lugar. Mientras yo oraba, yo miré este gran edificio y el Señor dijo: en un lugar más glorioso va a ser construido otra vez más en Hong Kong. No sé dónde es, pero el Señor dice: continúe construyendo este lugar. Y he visto mucha gente reuniéndose en ese lugar. Y el Señor dice: una más grandiosa iglesia será establecida en este lugar. Y yo miré mucha gente de muchos diferentes lugares reunidas en este lugar. Y Él dice: pida por mi nombre. Y una iglesia aún más grande va a ser establecida. No esté contento con solo tener una iglesia en Chongguan aquí. Nosotros no estamos tratando de exaltar nuestra iglesia, pero es exaltar el nombre del Señor, la gloria de Dios, que para que venga una vez más. Jesús, Jesús, Jesús.
Te damos gracias, Señor. Tu revelación continúa viniendo y viniendo sobre nosotros, a nosotros, aquí en los devocionales matutinos, que tu voluntad sea revelada para Hong Kong. Que la iglesia, esta iglesia, una iglesia gloriosa. Y la iglesia continúe buscándote a ti, Señor, y que continuamos acogiendo tu presencia y que sea establecido aquí en Hong Kong. En el nombre de Cristo Jesús nosotros oramos. Por favor, siéntese. Hermanos y hermanas, ser capaces de construir la iglesia o construir el templo es lo que acaba de decir la pastora Debbie, de construir un templo glorioso para Dios aquí en Hong Kong. Es muy difícil, es raro. Veamos, cuando los israelitas regresaron y ellos tenían que construir un templo, cuando el fundamento fue establecido, entonces los reyes gentiles les atacaron. Y las autoridades del oriente, del este, dijeron, pero ¿qué está haciendo esta gente? Y entonces el proyecto del templo fue parado por 50 años, porque esos reyes gentiles vinieron y obstaculizaron la obra. Es difícil construir el templo. Y por eso es que los ancianos y los israelitas, cuando vieron que la fundación había sido establecida, pero que no pudieron construir el templo, ellos estaban con lágrimas llorando. Inclusive hoy en muchos lugares, ¿pueden construir acaso una iglesia como la nuestra? ¿Una iglesia de 10,000 personas? ¿Es eso posible en Jerusalén? No. Iglesias pequeñas sí. Iglesias grandes, ustedes van a enfrentar ataques, porque el judaísmo está en contra de la cristiandad. Es algo muy triste. Un rabí en Israel quería construir una iglesia y les habían tirado piedras y otras cosas, se atacaron a la iglesia. Inclusive su casa fue atacada. Allá son hostiles en Israel hacia la cristiandad. En Europa o en el Medio Oriente o en Asia o en áreas donde el evangelio es restringido, es difícil. Hoy, bajo las leyes de Hong Kong y bajo la protección de Hong Kong, nosotros podemos construir nuestra iglesia. No lo tome por sentado, esto es difícil. Este es un favor muy especial que Dios nos ha dado. Y Dios nos ha dado muchos recursos.
y podemos plantar el árbol de la vida en todo lugar. Y entonces podemos mandarlos a otras naciones. Y que la revelación que Dios nos ha dado puede ir a los diferentes lugares. Esto es un tiempo muy especial, glorioso, dorado. Es una oportunidad de oro y no podemos tomarla por sentado. Es muy preciosa y la influencia que nosotros podemos llevar. Dios nos ha dado este evangelio del árbol de la vida y lo que sea que nosotros le hemos pedido a Dios, Él nos lo da, lo lleva a cabo. Lo que nosotros le pedimos al Señor llega a tomar lugar. Capítulo 1 y 2 de Corintios, de 2 Corintios, nosotros pedimos al Señor y Él nos da. Pongámonos en pie. Oremos y proclamemos. Yo voy a construir el templo de Dios para la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios yo le voy a adorar a Él. Voy a quemar incienso y adorarle a Él. Señor, tú eres el Dios más grande, tú tienes toda la autoridad. Nosotros te pedimos que mores en medio de nosotros, que continúes levantándonos, que sea con nosotros, que nos guíes. En el nombre de Cristo Jesús nosotros oramos. Amén. Levanten sus manos. ¿Cuál es su oración? Pídale a Dios en la presencia de Dios. Dígale al Señor qué es lo más importante para usted. Háblele a Él acerca de sus dificultades. Dígale a Él y Él va a llevarlo a cabo. Cuando el templo de Dios es construido, cuando está completado, que es también el lugar donde la gente vive, va a ser llevado a cabo. Cuando usted se preocupa por dónde Dios mora, Dios también se preocupa por dónde usted mora. Dios va a hacer que sus oraciones sean contestadas. En el caso de la iglesia sea la educación, el proyecto de la iglesia en Querubín en Chenchao, sea las necesidades de los hermanos. Les pedimos al Señor que nos unja. Donde quiera que estemos, donde estemos, queremos tu presencia. Queremos que tu presencia more en nosotros. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones. Que la presencia de Dios sea con usted. Este es el final del devocional matutino. Muchas gracias. Levanten sus manos, oren en el Espíritu. Vamos a orar por nuestro país. En este que es el Día Nacional. Que Señor, que tú continúes construyendo una nación fuerte para que nuestra nación tenga paz y fuerza. Que nuestro país te adore a ti, Señor. Que nuestro país esté lleno de libertad, de vida. Que lo que nuestro país necesite, que tú nos lo des, Señor. Que permite, Señor, que China tenga una excelente relación con las otras naciones. Señor, ten misericordia con nuestra nación, con los líderes de nuestra nación. Llénalos con sabiduría, llénalos con tu amor. Que tu paz, Señor, venga sobre nuestro país. Que tu país venga sobre nuestro país, sobre Hong Kong, sobre nuestras familias,
sobre nuestros hermanos y hermanas. Padre, esta nación pertenece a ti. Derrama tu espíritu, esa es nuestra oración. Envía tu misericordia, Señor, y sana nuestra tierra. Que tu gloria caiga sobre nosotros. Bendice nuestra tierra, bendice nuestra ciudad. Bendice, Señor. Permite que cada persona en nuestro país, Señor, llegue a ti. Que tu gloria y tu misericordia sea sobre nosotros. Perdona nuestro país. Perdona nuestros pecados y las debilidades de nuestra gente, Señor. Hermanos y hermanas, que el Espíritu Santo esté con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Nos ponemos en pie como sacerdotes reales. Que tú, Señor, tengas misericordia de nuestro país. Que China sea una nación cristiana. Perdona nuestras debilidades y nuestros pecados, porque nosotros adoramos ídolos, porque no creemos en ti, Dios, en ti, Señor Dios. Que tú, Señor, obres en nuestra nación y que tu luz brille en nosotros y que tú eches fuera toda oscuridad y toda maldición en esta tierra. Que nuestro país, que nuestra ciudad, que cada ciudad sea llena con tu luz, con tu fuerza, con la verdad. Y así entonces cada uno puede levantarse y servirte y adorarte a ti, Señor, y que puedan llegar a ser una nación de sacerdotes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.